Bien, continuamos con el programa en Hablemos de Política, conversando temas de coyuntura política. Tenemos la presencia también nos acompaña el ingeniero Víctor Álvarez, experto en temas de medio ambiente, ¿no? Y también tenemos a nuestro colaborador ya de la familia Universal TV Digital, Alberto Vanegas, de Colombia, pero actualmente en Italia. La pregunta que quedó pendiente era qué soluciones podemos hallar para poder llegar a una reforma constitucional. El tema y la experiencia pasa por la respuesta del ingeniero Víctor Álvarez, ¿no? Y cuál es su experiencia, ¿no? Desde Chile, ¿no? Y cómo va esa reforma, ¿no? Que se logró a través, pues, de lo que hemos visto, ¿no? De unas luchas sociales, de la salida a las calles, ¿no? Masivamente, lo que no está ocurriendo en el Perú. Y tal vez que por eso no se está dando. ¿Hay necesidad de llegar a ese extremo, ingeniero, para poder llegar a esto? ¿Cuál es la situación actual de la reforma constitucional en Chile? Muy buenas tardes, José, Alberto, Jorge, saludarles. Muy agradecido por la invitación. Bueno, yo desde mi posición como apoyo a una convencional constituyente, desde mi área que es el tema ambiental, trataré de irles contando desde la perspectiva de quién está como asociado a todo el proceso desde que comenzaron las campañas para elegir a los convencionales constituyentes, pero también previo a eso, cuando estalla Chile, ¿cierto? El 18 de octubre, el 18 de octubre, perdón, del 2019, pero esto también como una respuesta a un proceso que ya venía acumulándose en el país por lo menos hace 30 años, y que de alguna manera también fue muy de la mano con el avance de las generaciones de los movimientos estudiantiles. Partió en el 2006, el 2011 también, luego en el año 2012-13 hubo años intensos de movilizaciones de los estudiantes, y para finalmente el 18 de octubre de 2019, por un tema que uno podría decir tal vez es como no muy alejado a lo que han sido las reformas neoliberales en Latinoamérica, ¿cierto? A raíz de subir el precio del pasaje para los escolares en Santiago, estalla el país y de ahí se suma una bola de nieve que ya venía acumulándose con distintos malestares sociales. Yo podría concluir en ese sentido que no hay una fórmula del cómo llegar a la reforma. Nosotros acá en Chile, desde el año ya 2012 en adelante, se vinieron planteando reformas constitucionales, pero en el marco de la actual constitución de 1980 que tenemos vigente en Chile, pero que ese proceso no llegó a un fin. Ese proceso fue iniciado por los gobiernos de la ex concertación, en el gobierno de la presidenta Bachelet, pero no tuvo un resultado político y por tanto fue como un proyecto, por así decirlo, que quedó perdido ahí en los cajones de los partidos políticos. Sin embargo, lo que pasó en 2019 fue un estallido social en Chile. Si bien es cierto, comenzó en Santiago con el alza de los precios de los pasajes, se terminó expandiendo por todo el país. Y por lo menos fueron 2 meses intensos de movilizaciones para que un grupo luego de políticos del Congreso tomara la decisión de hacer una reforma constitucional y disponer ciertas cláusulas para iniciar un proceso constituyente, que a todo esto no fue una de las solicitudes de la calle de los movimientos sociales. Nosotros queríamos reforma en temas pensiones, queríamos reforma en educación, necesitábamos reforma en tema ambiental, y este bichito de la reforma constitucional fue también planteada desde los partidos políticos, particularmente el Partido Socialista, Partido Comunista, el Frente Amplio, quienes llegaron a un acuerdo con el gobierno de Sebastián Piñera para iniciar este proceso constitucional. De ahí en adelante, la historia es que empezaron a surgir todos aquellos grupos que estaban organizados, movimientos independientes en muchos de los casos. De hecho, en mi caso particular, sin militancia en un partido político, sí de izquierda, pero muy lejos de alguna manera de la dinámica política que hemos tenido en el país.
Entonces, yo diría que un poco eso, o sea, Chile hoy día puede ser que sea podría ser un ejemplo tal vez, pero no podríamos decir que es el mejor ejemplo, es el resultado de lo que tenemos. Estamos probando con una convención de 155 constituyentes electos democráticamente, que representan, muchos de ellos no son expertos constitucionales. De hecho, podríamos decir que el 40% de la Ingeniero, convención. ingeniero, para mantener el diálogo, vamos a darle unos 2 minutos cada Ok, uno y luego sí. continuamos con el desarrollo de cómo actualmente se está desarrollando el tema de los cambios, ¿no? De los adicionales o las adendas que están haciendo la Constitución en Chile. Vamos a darle el pase a Alberto Vanegas para que nos diga si en Colombia también están pasando por esta misma problemática constitucional, de reforma constitucional, cómo está la situación política en Colombia con esta transición también de relevo de presidentes. Adelante, mi estimado Alberto Vanegas. Sí, lo primero que tenemos que señalar es que, y saludando a la mesa de trabajo y a todos los que nos ven en este importante programa, Colombia es una sociedad que tiene una historia muy singular. Mientras en otros pueblos de América Latina han habido avances democráticos, procesos revolucionarios en México, en otras naciones o procesos eleccionarios que han tenido gobiernos alternativos, Colombia no ha tenido esa posibilidad. Ha sido una sociedad muy cerrada, una sociedad donde realmente las ideas de cambio, las ideas modernas no han entrado en nuestro debate político, y han sido los partidos tradicionales los que han dirigido por cerca de 200 años. Tenemos el nombre, el título de ser la sociedad más, con la democracia más antigua, pero es una sociedad bastante retrógrada, es fruto de esa etapa de la construcción de la República. Nos duró una constitución más de 100 años, la Constitución de 1986, totalmente retardataria, autoritaria. Duramos 100 años con esa Constitución y fue hasta el año de 1991 que se logró esa reforma, una reforma constitucional, pero que ya estaba influenciada por todos los cambios el impacto de introducir las políticas neoliberales. Pues ahí hay que hacer un comentario. O sea, ya nosotros en el año 91 estábamos siendo influenciados por toda esa etapa del libre mercado, del golpe militar en Chile, o sea, la constitución dictatorial de Pinochet, del neoliberalismo. Se nos colocaba como ejemplo por parte de todos los del libre mercado que el gran desarrollo era lo que hacía el neoliberalismo aplicado por Pinochet. Entonces nosotros, en cierta medida, fruto de mucha presión y de 100 años de querer cambiar esa constitución que violaba las libertades y los derechos democráticos y los derechos sociales, pues se construyó una sociedad que tenía, digamos que era bípeda. Por un lado, era económicamente en el modelo neoliberalismo, pero por el otro lado, una carta de derechos humanos, de derechos sociales, pero que esa contradicción convive, fruto de un proceso de paz en ese momento. Ustedes conocen que Colombia ha habido en un conflicto interno, social y armado de más de 60 años, ha vivido mucho las guerras civiles desde la etapa republicana y se planteó esa reforma constitucional y recogió esa presión también de las nuevas generaciones por cambiar esa carta, y se logró una carta de derechos, pero que volvieron la educación, la salud, un negocio, y empezó los procesos de privatización. Desde esa época que llegó el gobierno de César Gaviria, fruto de que habían asesinado a Luis Carlos Galán, un candidato presidencial, que habían asesinado a otros líderes de la izquierda y que se habían hecho procesos de paz, pues se va con César Gaviria y dicen bienvenidos al futuro. Y es cuando se viene la apertura económica, las privatizaciones y todas esas políticas que se vivieron en América Latina, también las propuestas de libre mercado del ALCA, de los acuerdos de libre comercio que impulsaba el gobierno norteamericano, a lo cual los
gobiernos democráticos, la oleada progresista de Chávez, de Kirchner, de Lula, derrotaron ese proyecto del libre mercado, pero en Colombia seguimos sometidos a esa política y casi que a la influencia de esas constituciones neoliberales. Entonces, venimos con esa constitución de 1991, el M19, de ahí surge el M19, que en 1970 hubo un fraude electoral a un candidato que había sido, digamos, pasó de ser un militar con un golpe militar, pasó a ser un candidato progresista para romper con el Frente Nacional, con el bipartidismo, y le robaron las elecciones, nace el M19, el M19 firma la paz, pues se construimos la Constitución del 91, y de allí surge, con esos líderes del M19, surge uno de los candidatos, esos jóvenes. Hoy uno es candidato presidencial a la República, como es Gustavo Petro, que es el líder que ha recogido la propuesta de avanzar en los acuerdos de paz, de buscar cambiar el modelo, de vivir, de exportar materias primas, de vivir de la explotación y de los recursos de petróleo y carbón, y volver a generar el apoyo al campo, a la industria, y en ese sentido, porque nosotros importamos... Mi estimado Alberto. Renato, sí. Bien, gracias, muy buena. Sí, vemos que hay una buena perspectiva de Petro para poder lograr llegar al poder y llenar la esperanza de cambio. Mi estimado Jorge Luis Irribarren, se habló de neoliberalismo en América Latina, acabo de escuchar esos términos. ¿Existe neoliberalismo en el Perú? Muchos dicen que no, muchos también dicen que sí. El Perú también está pasando por esa transición de querer cambiar este neoliberalismo hacia otro modelo, tal vez el que está en la Constitución de Economía Social de Mercado, o no existe neoliberalismo. ¿Hay libre mercado o no hay libre mercado? ¿O hay un remedio de libre mercado? Porque se habla mucho de los monopolios. ¿Qué dice usted, mi estimado doctor Irribarren? Gracias, José. Permíteme, en primer lugar, rescatar los excelentes comentarios que he escuchado por parte de Víctor y por parte de Alberto. Creo yo que el denominador común de ambas historias, la de Chile y la historia de Colombia, nos muestran o nos ratifican que hay un concepto que se trabaja en ciencia política, que es el de momentum. El concepto de si es que realmente hay un momento constituyente, un momentum constituyente. Y efectivamente, más allá de las contingencias de cada país, Chile, Colombia, Perú, los momentum o los momentos constituyentes son precisamente el gran cambio que se está dando en la sociedad, que reclama nuevas reglas de convivencia. Eso es lo que significa el momento constituyente. Y por lo visto, de acuerdo a lo que nos ha contado Víctor, efectivamente se ha ido acumulando fuerza, se ha ido creando la masa crítica necesaria en Chile para que en un momento determinado, con una pequeña gotita que rebalsó el vaso, que fue el aumento de los precios de los transportes, lo que hizo reventar el momento constituyente. Igual podemos sacar cuentas de la experiencia colombiana. Es un proceso acumulativo de fuerzas que crean un momento constituyente, que hacen progresar a las reglas, al pacto social, a las reglas de convivencia, a las constituciones. Eso es la vida de las sociedades. La vida de las sociedades no son estáticas, ni las constituciones están escritas en piedra. Se reavivan permanentemente en tanto va progresando la calidad de la composición social de la sociedad. Ese es el fenómeno fundamental que se da. La pregunta es, ¿en el Perú hay un momento constituyente? ¿Hay una masa crítica de la sociedad que quiere el cambio de la Constitución? Esa es la pregunta que hay que responder, y creo que se responde de la siguiente manera,
y aquí apunto a tu inquietud en particular sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo aquí en el Perú lo instauró Fujimori en la década de los 90. El neoliberalismo fue la respuesta al consenso de Washington y a todas sus políticas. Aquí en el Perú, a partir de los 90 y con el gobierno de Alberto Fujimori, se comenzaron a privatizar todas las empresas del Estado. Perdón. Se comenzó a expulsar a los empleados públicos de la administración pública por el concepto de que había que minimizar al Estado y ese concepto neoliberal de que el Estado es el principal coaptador de las libertades ciudadanas. Por lo tanto, había que reducir el Estado al máximo. También se privatizó la educación, se creó la universidad privada empresa. Hoy día hay millonarios peruanos que se han hecho millonarios precisamente en el negocio de la universidad. Ya no es en la educación como derecho de todos los ciudadanos peruanos, no. Es el derecho a hacer negocio con una universidad empresa que, como hemos podido apreciar en las últimas semanas, una universidad ha sido una fábrica de tesis bamba o mediocres, ¿no? Y en cantidades bastante exageradas, ¿no? Como que verdaderamente era una fábrica para producir tesis académicas de esas universidades fraudulentas, ¿no? Ese es el problema del neoliberalismo. El neoliberalismo efectivamente tiene algunos méritos en términos de datos macroeconómicos. Sí, y lo hemos visto en estos últimos 30 años cómo algunas cifras macroeconómicas comenzaban a mejorar. Pero, y ese es los defensores del modelo actual, del modelo económico peruano, siempre aducen eso. Gracias a la Constitución de Fujimori de 1992, el país ha crecido, ¿no? Hemos disminuido la pobreza. Oye, pero también hay que decir que con esa Constitución se inauguró la peor corrupción que hemos vivido en el país. Esa Constitución es precisamente la que ha degradado los servicios educativos y de salud de tal manera que cuando comenzó esta pandemia del COVID-19, nos agarró, como se dice criollamente, popularmente, con los pantalones abajo. Nos agarró sin hospitales, nos agarró sin camas, nos agarró sin oxígeno, nos agarró sin departamentos UCI, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos. Nos agarró con una educación precaria, donde nos dimos cuenta de que la educación virtual no podía darse en el país porque no teníamos la infraestructura. Todos esos también son los méritos, entre comillas, del neoliberalismo. Somos uno de los países en América Latina más desiguales que existen. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Y todas esas son las características del neoliberalismo que ha habido en el Perú. La reforma ideal sería cambiar la Constitución, adecuarla a los tiempos, que responda al verdadero espíritu de los tiempos y de la ciudadanía. Eso sería lo correcto. La pregunta es, ¿ha llegado el momento constituyente que haya creado la masa crítica suficiente para que en una elección para asamblea... Bien, mi estimado, creo que ya tenemos el tiempo suficiente y ya hemos captado la idea de que sí hay un neoliberalismo y que hay que cambiarlo. Ingeniero Víctor Álvarez, ¿estamos en la misma línea Chile con el Perú, en la misma problemática estructural y política social para ameritar un cambio de constitución? ¿Qué me dice al respecto? Yo, como observando el plano como global del sistema neoliberal, yo diría que todos aquellos países que se sienten como de alguna manera bajo este paraguas, podríamos estar en condiciones similares. Pero el tema dentro de la política interna son mundos particulares que la verdad yo ahí como que no me atrevería a dar un diagnóstico del caso peruano.
pero al menos en el caso como de lo que está pasando en Chile, yo diría que el momento constituyente, como mencionaba recién José, es lo que nos tiene, lo que nos tiene como buscando esta respuesta. Eh, yo diría que el problema de Latinoamérica es un problema que también está relacionado con el colonialismo. El neoliberalismo de alguna manera podríamos decir que es como una evolución o una expresión económica también de estas culturas colonialistas que pesan sobre nuestras sociedades. Eh, y escuchando al doctor anteriormente, yo pensaba que nosotros actualmente estamos en un proceso de tratar de salirnos de ese paraguas, pero que la verdad es bastante complejo. Y eso se ha visto dentro de la Convención Constitucional, porque el neoliberalismo es profundamente cultural también. Y cambiar la cultura uno no la cambia de un día para otro. Y si bien es cierto, nosotros hemos logrado hacer una fuerza de masa crítica, no es menos cierto que el neoliberalismo nos tiene sometidos a través de las necesidades. O sea, hoy día la mayoría de nuestras comunidades, cuando nosotros hablamos de que Chile es un país tremendamente desigual, yo diría que gran parte de la sociedad chilena no está tan preocupada del cambio constitucional, por eso hoy día el apruebo y el rechazo está ahí como en una tensión constante, pero eso es, o sea, a pesar de que nosotros estamos tratando de hacer una lectura crítica del neoliberalismo global y local, estamos inmersos en él. Entonces, como que el proceso constituyente nos ha ido develando eso. O sea, hemos propuesto cambios que nosotros creíamos que tenían cierto como acuerdo político, como por ejemplo nacionalizar las empresas del cobre, y la respuesta desde los partidos políticos tradicionales fue rotunda y fue no. La misma ciudadanía. En las últimas elecciones presidenciales, si bien es cierto, gana el gobierno de Gabriel Boric, al actual gobierno de Gabriel Boric estuvo a punto de salir un ultraderechista como José Antonio Kast, y entre medio estuvo otro o tuvo gran liderazgo Franco Parisi, que es un personaje independiente, pero que también está dentro de estas lógicas neoliberales. Y hoy día esos bloques, tanto la derecha más dura como aquella derecha centro e independiente, están presionando con toda la fuerza que ellos tienen y el poder económico y político que ostentan para que la nueva constitución se rechace. Entonces yo diría que el neoliberalismo está en una tensión global, es probable por los mismos problemas como que hemos tenido con sanitario, problemas sociales, hay una tensión, pero no podríamos decir que estamos ganando la pelea. Pero sí hay que seguir como haciendo esta fuerza y sobre todo apuntando o acuñando culturalmente el cambio. Porque si es que nosotros seguimos inmersos en esta dinámica del éxito latinoamericano, como era el caso chileno, los jaguares de Latinoamérica nos decían, que hoy día sigue siendo la propaganda de la derecha para tratar de convencer a la población que está como más incrédula de esto, estamos dentro de ese barco. No podemos negarlo. Eso podría comentarle. Bien, muchas gracias, ingeniero Víctor Álvarez. Mi estimado Alberto Vanegas, yo admiro mucho a Colombia porque es un país en desarrollo, es un país que ya está en la OCDE. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo funciona el tema de los medios de producción? ¿Cómo es que han logrado consolidar una constitución inclusiva? Porque veo que hay, las grandes mayorías están incluidos en los medios de producción. Los veo que ustedes tienen una economía hasta cierto punto estable, ¿no? Y para que estén en la OCDE, considero yo de que la principal fortaleza que tienen ustedes es la gobernanza, es la participación de la sociedad en la economía y en el gobierno. Entonces, Bueno, si ustedes están en la OCDE, ¿cómo funciona, cómo es que está funcionando estos temas políticos en Colombia? Explíquelo, por favor. bueno, primero que todo señalaría que los efectos del neoliberalismo realmente llevan a un fracaso económico, o sea,
nuestras sociedades se han vuelto extractoras de materias primas, hemos retrocedido en procesos de desarrollo industrial, de aporte tecnológico. Nosotros somos importadores de alimentos. Hoy está en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Importamos 14 millones de alimentos, siendo un territorio, un país que tiene grandes recursos naturales y tierras fértiles. Hoy los campesinos han migrado a las ciudades. Yo creo que parte también de eso lo vi en Perú. Muchos campesinos viven en los cinturones de miseria de las ciudades, y realmente el balance del neoliberalismo es un retroceso económico, una concentración, una desigualdad. Hoy en Colombia, y más después de 30 años de neoliberalismo, nos encontramos con un incremento de la pobreza. Más después de la pandemia, tenemos de los 50 millones de habitantes, 21 millones están en la pobreza, de los cuales 7 millones están en la indigencia. La FAO acaba de señalar que hay cerca de 15 millones de colombianos en hambruna, en una situación que si o comen 1 a 2 veces al día o no comen en un día, y realmente la desnutrición, hay sectores, hay una gran desigualdad, ciudades que aparecen como desarrolladas, pero usted va a territorios donde encuentra totalmente la marginalidad y sobre todo los sectores rurales. Entonces, el balance es de un fracaso en cuanto a justicia social, a negación de derechos sociales y privatización de la salud. Volvieron la salud y la educación un negocio. Entonces, ahí es donde la sociedad hoy está enfrentando a unas vertientes del gran capital financiero, los terratenientes, los que se han beneficiado de todo ese grandes comercios de vender carbón, petróleo, pero una sociedad con grandes dificultades, y en eso hay que decir que ha habido un estallido social porque los jóvenes no tienen futuro, tienen que sacar crédito para pagarles la educación, el servicio médico, muchos no tienen acceso a los servicios de salud. La informalidad es del 60% de los trabajadores en la informalidad. Entonces, en ese escenario hubo un fruto del movimiento de los trabajadores, de los campesinos, de que a pesar de firmar un acuerdo de paz, los gobiernos neoliberales y el gobierno de Iván Duque decidió hacer trizas los acuerdos de paz y ha retornado la violencia a muchos territorios, y en plena pandemia el gobierno decidió dar apoyo, darle créditos a la gran banca y negarle el apoyo y la renta básica a la población que estaba encerrada en medio de la pandemia. Entonces, eso ha llenado de ira al pueblo colombiano, le ha indignado esa insensibilidad del gobierno y del régimen de Iván Duque, y se lanzó un estallido social, a una rebelión popular que duró 3 meses y que fue respondida con la fuerza pública, con los policías, con los militares, sacándole los ojos y asesinando a los jóvenes y a las comunidades que protestaban pacíficamente. Ese acumulado de indignación, de pobreza, ha llevado a que Gustavo Petro, un candidato progresista que defiende los acuerdos de paz, un modelo económico y social diferente, que eche atrás el neoliberalismo, ha llevado a que hoy seamos opción de gobierno, y tuvimos en la primera vuelta 8,5 millones, ganamos en la primera vuelta con 8,5 millones de votos. Pero los sectores aquí encontramos que la vez pasada nos derrotaron porque se unió toda la oligarquía y los partidos tradicionales y nos derrotaron hace 4 años. Esta ocasión iban divididos, y el uribismo, que lo representaba un candidato, Federico Gutiérrez Fico, que tiene contactos con la mafia, porque parte de que no haya explotado este país es porque Colombia es el segundo o primer exportador, tristemente, de cocaína, de narcóticos, y ese proceso que en el acuerdo de paz se dijo que se iba a hacer restitución de cultivos, a que se iba a cambiar esa producción de cocaína por cultivar alimentos, el gobierno lo que ha persistido es en la guerra y en permitir que siga, y que casi se ha convertido Colombia, por parte de toda esta mafia, en un estado mafioso. Hoy el pueblo colombiano está cansado
de que se viva de los negocios ilícitos, que se viva de privatizar y de especular con los derechos sociales y mi de toda esta estimado, informalidad. Entonces, gracias esa por es la su, lucha que sí, gracias esa es por su la confrontación. apreciación. Lo hemos entendido. Sí. Tenemos un minuto para cada uno para poder redondear las conclusiones. Vemos que hay características comunes en los países de Latinoamérica y que el neoliberalismo pues ha hecho de las suyas acá en América Latina. Un minuto para cada uno para poder ya cerrar las conclusiones. Doctor Jorge Luis Iribarren, por favor, su apreciación para ir cerrando. Gracias, José. En esta última intervención solamente quiero saludar a Chile a través de Víctor y desearle que la nueva constitución realmente se ratifique, porque realmente está aportando luces para muchos de los países hermanos de América Latina. Creo que es una experiencia en la cual todos los países y en particular Perú se está viendo y lo seguimos con mucho aprecio y esperamos que sea ratificada esta nueva constitución. Mis mejores deseos para Chile. Y para Colombia, igualmente, nuestros mejores deseos para que gane Petro. Creo que es una alternativa importante también para cambiarle la fisonomía a América Latina, para que surja una nueva izquierda, gobiernos racionales, capaces de conducir al desarrollo y al progreso a nuestros pueblos. Creo yo que eso es lo más saludable y ojalá que en el país, en Perú, se rectifiquen los caminos para lograr ese objetivo, ¿no? Creo Muchas yo gracias. que debemos darle una salida, con esto acabo, José, debemos darle una salida democrática, de recorte del periodo, con elecciones generales y con una reforma institucional que es el origen del problema. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también. Adelante, ingeniero Víctor Álvarez, con sus conclusiones. Gracias, José. Sí, igual antes de despedirnos, solamente como desearle mucha fuerza tanto al Perú como a Colombia, que en este momento está viviendo procesos políticamente importantes de reivindicación de derechos sociales, de alguna manera dentro de este contexto global neoliberal que comentábamos. Se están haciendo, de alguna manera, está surgiendo el resultado de la organización que por mucho tiempo se ha venido trabajando. Y yo diría que eso es como nuestra base. En Chile, al menos, yo podría decir que esa fue la base para iniciar este proceso. Si bien es cierto, los partidos políticos delinearon el acuerdo, es sabido que no estaba dentro de sus cálculos que ingresaran los movimientos sociales y que el 50% de la convención fueran personas provenientes desde las organizaciones de base. Entonces yo diría que esa tiene que ser nuestra ruta, y de alguna manera fortalecer esa organización de base. Y es algo que hay que seguir trabajando. El neoliberalismo no lo vamos a derrotar de un día para otro, pero sí podemos ir desmontando ciertas características que no han traído hasta estos días. Estamos de acuerdo, ingeniero, estamos de acuerdo. Muchas gracias. Mi estimado Alberto Vanegas, un minuto para cerrar ya el programa. Muchas gracias. Lo primero, agradecer el espacio, agradecer las palabras de ánimo, de solidaridad. Aspiramos que también los pueblos latinoamericanos vayamos recorriendo con nuestras propias ideas, nuestras propias cabezas, vayamos recorriendo nuevos caminos de justicia, de soberanía. Y lo que quisiera expresar es que la situación colombiana es bastante especial. Aquí en este momento está lloviendo. Así es el proceso político electoral, así es la lucha política en Colombia. Nos toca agitar nuestras ideas en medio de la violencia, de las amenazas. Nuestro candidato Gustavo Petro mantiene hostigado, en riesgo de ser asesinado, como ya nos han asesinado a 3, 4 candidatos presidenciales. Ustedes saben, los dirigentes sindicales, Colombia es el país donde más asesinan sindicalistas en la situación de derechos humanos, con el problema del gobierno de Duque. En este año llevamos 29 masacres en este año, y en medio de esa situación el pueblo colombiano, sus organizaciones sociales tienen que luchar por
avanzar en el escenario democrático. Bien, gracias, estimado Alberto Venegas. Estamos ya cerrando, ya nos quedan menos de 30 segundos para cerrar y les agradezco la participación. Muchas gracias, doctor Irribarren. Gracias, ingeniero Víctor Álvarez. Muchas gracias, mi estimado Alberto Venegas. Esperamos tenerlo siempre por Universal TV Digital para que nos pueda dar sus buenas apreciaciones, ¿no? Y poder tener conocimiento, ¿no? Y poderlo aplicar a nuestra realidad política. Estamos cerrando, muy agradecido por su participación. Adiós. Muchas gracias. Igualmente. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo para todos. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo también.